Buenas tardes, participantes. Les habla la profesora Carmen Pinto. Bienvenidos a este régimen mensual de 2025-8. En esta oportunidad seré su facilitadora en esta materia de costos 2. En este régimen tienen dos evaluaciones de 50%. Una es concerniente a un cuestionario, la otra es como un estudio de caso de manera práctica, las cuales son 50% cada uno. El cuestionario tiene 3 intentos para enviarlo, por supuesto en la misma fecha. Se le tomará como la nota definitiva de mayor ponderación de los 3 intentos. Y con respecto a la presentación, se le exige que las sumativas tengan, por ejemplo, la de la parte práctica o estudio de caso o ejercicio, una portada institucional con sus 2 logos, el contenido, el texto justificado, un interlineado de 1.5, letra Arial. La organización es importante a nivel de los cálculos y la presentación en forma general. Serían las disposiciones de forma. Se les recuerda, enviar las evaluaciones con tiempo, porque aunque este periodo empezó el 11 de agosto y concluye el 1 de septiembre, al enviarlo con tiempo pueden minimizar cualquier riesgo que al enviar el documento no se envíe, no suba bien, no se pueda abrir, pueden enviarlo de nuevo. En cambio, si lo envían a última hora, es imposible, fuera de tiempo, volver a enviar. Para cualquier duda, se les recuerda que está el foro de dudas a su disposición. En esta oportunidad, le hago un breve resumen o repaso por todas las unidades o el contenido de las principales, los aspectos más relevantes de las distintas unidades. En primera instancia, tenemos el concepto o los lineamientos generales de costos por proceso, que es el primer contenido. Nos indica la bibliografía que el sistema de costos por proceso es un método de contabilidad de costos utilizado en empresas que producen grandes volúmenes de productos idénticos o similares a través de una serie de procesos o departamentos continuos. La esencia de este sistema es acumular los costos de producción, materiales directos, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación en cada departamento o proceso, en lugar de hacerlo por órdenes de trabajo individuales. Entre las características principales tenemos que acá en este tipo de costos por proceso hay una producción continua y en masa. Es decir, se aplican industrias que fabrican productos homogéneos de manera ininterrumpida, como las cementeras, las refinerías, las empresas de bebidas o las fábricas de papel. Les recuerdo a los participantes, si algún participante se activa en la síncrona, que pueden hacer su participación o su presentación pertinente. Otra característica de los costos por proceso, acumulación de costos por departamento. Los costos se registran y acumulan en cuentas de producción en proceso para cada departamento, a medida que las unidades se terminan en un departamento. Sus costos acumulados se transfieren al siguiente departamento junto con las unidades. Ahora bien, con respecto a las características principales, continuamos con el cálculo de costo unitario. El costo unitario se determina dividiendo el total de los costos acumulados en un periodo por el número de unidades producidas en ese mismo periodo.
Otra característica sería el uso de la producción equivalente. Este concepto es crucial para este sistema. La producción equivalente es una medida de las unidades que se habrían completado si todo el trabajo realizado en el periodo se hubiera aplicado a unidades terminadas. También se utiliza para asignar los costos de manera equitativa entre las unidades terminadas y las que quedan en proceso al final del periodo. Ejemplo de aplicación. Bueno, se imagina una fábrica de refrescos que tiene dos departamentos principales: el departamento de mezclado y el departamento de envasado. En el departamento de mezclado se combinan los ingredientes agua y jarabe. En el departamento de envasado, en este departamento el líquido se vierte en botellas y se sella. Los costos de materiales, mano de obra y costos indirectos se registran primero en el departamento de mezclado. Una vez que el líquido está listo, se considera transferido al departamento de envasado, llevando consigo el costo unitario del primer proceso. Por ejemplo, en el departamento de envasado se añaden los costos de botellas, mano de obra y costos indirectos. El costo final del refresco embotellado será la suma del costo transferido del primer departamento más los costos del segundo departamento. De esta manera funcionan los costos por proceso en diferentes departamentos. Ahora bien, los costos por proceso, versus los costos por órdenes de producción. Las características de los costos por proceso versus los costos por órdenes de producción. Tipo de producción. En los costos por proceso es continua y en masa. Productos homogéneos. En los costos por órdenes de producción es específica y bajo pedido. Productos heterogéneos o únicos. Con respecto al objeto del costo, el costo por proceso, el departamento proceso. El objeto del costo con respecto a las órdenes de producción, la orden de trabajo o el lote. Con respecto al cálculo del costo unitario, los costos por proceso, el cálculo del costo unitario es al final del periodo, generalmente mensual. En los costos por órdenes de producción al finalizar la orden de trabajo. Documento clave en los costos por proceso: el informe de costo de producción. En los costos de órdenes de producción, la hoja de costo por cada orden. Ejemplos de empresas en los costos por proceso, como ya lo decíamos anteriormente: las cementeras, petroquímicas, fábricas de papel, empresas de alimentos. Y los costos por orden de producción: fabricantes de muebles, constructoras, imprentas. Métodos de valoración de la producción. En el contexto de la contabilidad de costos, la valoración de la producción se refiere a los métodos utilizados para asignar un valor monetario a los productos terminados y a los productos en proceso al final de un periodo contable. La elección del método afecta el costo de la producción vendida y el valor del inventario, lo que a su vez impacta los estados financieros de la empresa. El primer método: costo promedio ponderado. El costo promedio ponderado es el método más común en los sistemas de costo por proceso. Su objeto es suavizar las fluctuaciones de precio, producción en proceso y costos
agregados durante el periodo actual. Este total se divide por las unidades equivalentes totales producidas en este mismo periodo. Ventaja de este método: es simple de aplicar y no requiere un seguimiento riguroso de cada lote de producción. Esto lo hace ideal para las industrias con producción continua y homogénea. Desventajas: bueno, no refleja los costos reales más recientes, ya que promedia los pasados y los actuales. El otro método de valoración es el PEX, primeras en entrar, primeras en salir. El método PEX, también conocido como FIFO, por sus siglas en inglés, asume que las primeras unidades que entraron a un proceso de producción son las primeras en terminarse y transferirse. En la valoración de la producción. Esto significa que los costos del inventario inicial se aplican primero a las unidades que se terminaron en el periodo y luego se aplican los costos del periodo actual. Ventaja: refleja el flujo lógico de los productos en la mayoría de las industrias. El inventario final se valora a los costos más recientes, lo que se acerca más al valor del mercado actual. Desventajas: es más complejo de calcular que el método promedio, ya que requiere llevar un control separado de los costos del inventario inicial y los costos del periodo actual para determinar el costo unitario. La elección entre estos métodos depende del tipo de industria. A nivel de las empresas, la parte contable y la necesidad de presión, y en la situación financiera, así que va a depender de estos lineamientos o de estas características. Ahora bien, contabilización de las unidades equivalentes. La contabilización de las unidades equivalentes es un paso fundamental en el sistema de costos por proceso, ya que permite valorar el inventario de producción en proceso al final de un periodo contable. No se trata de un registro contable directo, sino de un cálculo que facilita la asignación de costos. Este cálculo es esencial porque al final del periodo la producción a menudo no está totalmente terminada. Disculpen. Con respecto al proceso de contabilización, el proceso de contabilización de las unidades equivalentes se realiza en un informe de costo de producción y se basa en una serie de pasos lógicos. Primeramente, está el flujo de físico de unidades. Se determina el número de unidades a contabilizar, lo que incluye el inventario inicial de producción en proceso y las unidades iniciadas durante el periodo. A su vez, se establece cómo se distribuyeron estas unidades al final del periodo, en unidades terminadas y transferidas al departamento o a un inventario de productos terminados, y en unidades que aún quedan en proceso y el inventario final. Ahora, con respecto al cálculo de las unidades equivalentes. Se calculan las unidades equivalentes por separado para cada elemento del costo, es decir, para materiales directos, para mano de obra directa y para los costos indirectos de fabricación. Para las unidades terminadas, disculpen, para las unidades terminadas y transferidas, su grado de avance es del 100%,
para todos los costos. Por lo tanto, el número de unidades equivalentes es igual al número de unidades físicas. Para las unidades en proceso, se multiplican las unidades físicas por su porcentaje de avance, de acuerdo al tipo de costo. Y los materiales directos, bueno, se debe considerar el momento en que se añaden. Si se agregan al inicio del proceso, las unidades en proceso tienen un 100% de avance en este costo. La mano de obra y costos indirectos de fabricación, que generan el costo de conversión. Mano de obra y costos indirectos de fabricación se aplican gradualmente a medida que avanza la producción. El porcentaje de avance es una estimación, como ya bien se sabe. La fórmula general, bueno, unidades equivalentes igual a unidades físicas en proceso por el porcentaje de avance. Vuelvo y repito, si se conectó algún participante, pueden indicar su presencia, su asistencia o aclarar cualquier duda con respecto al contenido indicado en esta parte teórica de las unidades de la materia. ¿Hay algún participante activo? Muy bien, continuamos. El cálculo de costo unitario equivalente. Este siguiente paso es determinar el costo por unidad equivalente para cada elemento. Esto se hace dividiendo el costo total incurrido en el periodo o el costo total de unidades equivalentes, incluyendo el inventario inicial si se usa el método de costo promedio, entre las unidades equivalentes calculadas en el paso anterior. Es decir, costo por unidad equivalente es igual al costo total del periodo entre las unidades equivalentes totales. Ahora bien, el cuarto punto sería la asignación de costos. Finalmente se asignan los costos a las unidades terminadas y a las unidades que permanecen en proceso al final del periodo. Los costos de unidades terminadas, bueno, se multiplican las unidades terminadas por el costo total por unidad equivalente. El costo de unidades en proceso, se multiplican las unidades equivalentes en proceso por el costo de unidad equivalente de cada elemento del costo. La suma del costo de las unidades terminadas y el costo de las unidades en proceso debe ser igual al costo a contabilizar, total a contabilizar. Esta equivalencia muestra la correcta asignación de costo. Ahora nos toca la parte del tratamiento contable del desperdicio. El tratamiento contable del desperdicio se refiere a cómo se registran los costos asociados con los materiales, mano de obra y costos indirectos que se pierden durante el proceso de producción. La forma de contabilizar el desperdicio depende si se considera normal o anormal. Ahora con respecto al desperdicio normal. El desperdicio normal es aquel que se considera inevitable o inherente al proceso de producción eficiente. Sus costos se consideran parte del costo de producción de las unidades buenas. El tratamiento contable, bueno, los costos asociados con el desperdicio normal se incluyen en los costos de las unidades terminadas y vendidas. No se registran por separado. Se considera una pérdida de inventario que debe ser absorbida por el costo unitario de los productos que sí cumplen con los estándares de calidad. Ejemplo, en una panadería es normal que una pequeña cantidad de masa se adhiera a la superficie y no puede ser utilizada. El costo de masa perdida se incluye en el costo de los panes que se elaboraron. Desperdicio anormal. El desperdicio anormal es el que excede los niveles esperados o normales. Suele ser causado
por factores como la ineficiencia de los trabajadores, fallas en la maquinaria o materiales de mala calidad. Es una pérdida controlable y evitable. Tratamiento contable del desperdicio anormal. Los costos asociados con el desperdicio anormal no se consideran parte del costo de producción de las unidades buenas. En su lugar se registran como una pérdida del periodo en el estado de resultado. Esto se hace para el costo unitario de los productos terminados. No se infiere con costos o no se incluye con costos que no son representativos de una producción eficiente. Con respecto al asiento contable, se carga una cuenta de gastos llamada pérdidas por desperdicio anormal. Se abona a la cuenta de producción en proceso por los costos de materiales, mano de obra y costos indirectos del desperdicio. Ejemplo, un error de un operario causa ruptura de una pieza costosa. En el departamento de montaje, el costo de la pieza junto con la mano de obra y los gastos indirectos aplicados se registran como una pérdida en el estado de resultado. Ahora bien, si no hay dudas al respecto, bueno, se les recuerda enviar las evaluaciones con tiempo. Este es a grosso modo los aspectos más relevantes de las unidades de costos 2. Para cualquier duda pueden indicarlo a través del foro de dudas y pueden consultar la misma. En esta oportunidad, como pudieron ver, les di un breve resumen de los aspectos relevantes de todas las unidades de esta materia, costos 2. Vuelvo y repito, tienen 2 evaluaciones pendiente de la presentación, la forma de entregarla, enviarlas con tiempo para su debida revisión inmediata, tanto en el aula virtual como en la zona del profesor. Cuiden lo que es la presentación, la portada con los 2 logos, tanto de la escuela como de la institución, pendiente con el contenido. El contenido les puede servir tanto para la sumativa número 1 como para el cuestionario. Es la teoría pertinente a la materia como tal. Preguntas hasta el momento. Si algún participante se conectó, espero su participación. Este video se subirá al aula virtual a la mayor brevedad posible. Lo pueden consultar en el foro de anuncios. ¿Dudas al respecto, jóvenes?
pueden consultar cualquier bibliografía siempre y cuando usen el argumento propio, opinión propia, interpretación personalizada en la misma, pendiente de los lineamientos que tiene cada evaluación. Recuerden que el cuestionario tiene 3 intentos. Realizar el cuestionario en la misma fecha para tomar de una vez de los 3 intentos cuál es la ponderación mayor, y esa es la que se le va a indicar. Con respecto a la primera evaluación, leer bien el enunciado, asesorarse también con la información que les estoy pasando hoy, más la que está en el aula virtual, para tener el dominio de respuesta, dominio del tema, el contenido, y poder tener capacidad de respuesta para realizarlo o de desarrollarlo, pues. Les recuerdo, bueno, este periodo va desde el 11 de agosto al 1 de septiembre, no dejando para último momento la entrega de la sumativa y minimizar los riesgos de la entrega de la misma. Preguntas, participación. Espero por ustedes si hay algún participante activo. Bueno, jóvenes, si no hay participación, gracias por su atención. A la mayor brevedad posible subo el video al aula virtual en parte de foro de anuncios. Recuerden, bueno, enviar con tiempo. Y bueno, un placer haberles dado la bienvenida y haberles hecho el breve relato de la síncrona número 1. Serían 2 síncronas, una en la semana 1, como es esta, y otra en la semana 2. Sería el otro viernes, tendríamos la segunda síncrona para profundizar un poquito más sobre el contenido y sobre las evaluaciones como tal. Bueno, gracias por su atención. Estamos a su disposición.